Hermanas, buen día. Seguimos con el tema 17. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 11. A este tema 17 yo le puse de título Vivir el tiempo que nos queda en la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio y por los siglos de los siglos. Amén. En estas palabras, Pedro nos está exhortando a que adoptemos la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesús, que estemos listos para sufrir y sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo, porque si sufrimos físicamente por Cristo, dice que habremos terminado con el pecado. Y como venimos estudiando, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Y es que nuestro Señor Jesús nos conoce perfectamente en lo que necesitamos y que debemos sufrir físicamente, obedeciendo para que terminemos con el pecado. ¿Y cómo padeció nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús padeció por nosotros en la carne, porque la gente lo señalaba y le decía: salvó a muchos, pues que se salve, ¿no? Que le salve Dios. La gente lo agredía, él no contestaba con agresión. Los fariseos buscaban para matarle porque los confrontaba con su pecado, porque ellos vivían en la carne. Y todo el que vive en la carne va a contestar en la carne. No así nuestro Señor Jesús. Por eso nosotros también debemos de padecer en la carne por causa de nuestro Señor Jesús. No devolviendo mal por mal, no quejándonos, no agrediendo, no contestando ofensas. Y entonces así acabaremos con el pecado. Y dice en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Qué importante es alimentar mi espíritu para hacer la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los que no temen a Dios, a los que no quieren agradar a Dios, a los que son esclavos del pecado. Dice que andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y esas abominables idolatrías, pues es todo lo que debería de ocupar el primer lugar. Pero como estos gentiles pues no conocen a Dios, a todos se agarran, menos al Dios vivo y verdadero. Y dice que a estos les
les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, que nos desprecian o nos insultan, ¿no? Por no hacer todos estos deseos de la carne. Y dice en el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que andémonos con temor de Dios, porque Él juzgará. Y dice en el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y vemos cómo nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Creador, es justo y todos van a escuchar el Evangelio. Y los que se arrepintieron, pues estaremos con Dios eternamente. Y dice en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Aquí Pedro nos está exhortando a que seamos serios y disciplinados en nuestras oraciones. Y vamos a leer Romanos 13:11, y dice la palabra de Dios, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así es, hermanas, sigamos adelante en esa disciplina de oración. Seamos sabias y ya no perdamos el tiempo en vanidades. Y en el versículo 8 nos dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y vamos a leer Proverbios 10:12, y dice la palabra de Dios, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Así es, dejemos pasar la ofensa. Y dice el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Así es, porque las murmuraciones no edifican, las murmuraciones dividen, y esto no es bueno. Dice el versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces seamos activos en el uso del don que Dios nos dio, y así edificaremos a los demás y nos edificaremos nosotros. Debemos de ejercitar para crecer, para seguir creciendo y no debilitarnos, y ser buenos administradores de lo que Dios nos dio. Y en el versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es, hermanas, debemos de ejercitar esos dones, y como dice su palabra, si Dios nos dio el don de hablar en público, pues hablemos como si Dios mismo estuviera hablando. Si hemos recibido el don de ayudar, pues ayudemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía que Dios nos da. Así cada cosa que hagamos traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas.